Imagina un monje pobre, sin linaje ni libros que lo sostengan, vagando por la China del siglo VII. De pronto, escucha unas líneas de un sutra y algo se enciende en su interior. Ese algo lo empuja a cruzar fronteras hasta llegar ante el venerado quinto patriarca. Nadie espera mucho de este forastero, un simple leñador sureño, pero las apariencias engañan. El monasterio está agitado, pues se acerca el momento de elegir al sexto patriarca del Chan. El monje principal, Shen-Xiu, escribe un poema ordenado que encanta a la mayoría, y sin embargo es el verso fresco y espontáneo de Huineng el que revela la verdadera esencia. La mente es originariamente pura, y todo nace de reconocerlo en un solo instante. Su obra estremece la comunidad. ¿Quién es este hombre de origen humilde que se atreve a robar el protagonismo? Obligado a huir por la envidia y las intrigas, se refugia en las montañas. Pero el viento de la historia sopla con fuerza y no puede quedar en silencio. Huineng regresa con la madurez necesaria para convertirse en el último de los grandes maestros del Chan y desencadenar una revolución. La doctrina que propaga es tan radical como sencilla. La iluminación no se acumula ni es una progresión, se descubre. No hay que pulir ni perfeccionar, basta con reconocer la pureza que ya habita en la mente. Al rechazar los métodos graduales y abrazar la experiencia directa, Huineng fractura al budismo de su época. Con ello sella para siempre su huella en la historia y forja la senda que terminaría convirtiéndose en la corriente predominante del budismo zen. Escuchemos algunas enseñanzas de Huineng. Instruida audiencia. La sabiduría de la iluminación es inherente en cada uno de nosotros. Es por la ilusión bajo la cual nuestra mente funciona que fracasamos en realizarla por nosotros mismos y que tenemos que buscar el consejo y la guía de los iluminados. Ustedes deben saber que en lo concerniente a la naturaleza búdica no hay diferencia entre un hombre iluminado y uno ignorante. Lo que hace la diferencia es que uno la conoce, mientras que el otro es ignorante de ella. Aquellos que recitan la palabra prajna todo el día no parecen conocer que prajna es inherente a su propia naturaleza. Simplemente hablar de comida no apaciguará el hambre, y ese es exactamente el caso de estas personas. Podemos hablar sobre suñata, el vacío, por miríadas de kalpas, pero hablar solamente no nos capacitará para realizar la esencia de la mente, y al final no sirve ningún propósito. La capacidad de la mente es tan grande como la del espacio. Es infinita, ni redonda ni cuadrada, ni grande ni pequeña, ni primera ni última. Todas las tierras de Buda son tan vacías como el espacio. Intrínsecamente, nuestra naturaleza trascendental es vacía, y ni un solo dharma puede ser logrado. Es lo mismo con la esencia de la mente, que es un estado de vacío absoluto. El vacío ilimitado del universo es capaz de sostener miríadas de cosas variadas, formas y figuras, tales como el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los ríos, los mundos, los manantiales, los riachuelos, los arbustos, los bosques, los hombres buenos, los hombres malos, los dharmas penetrando a la bondad y la maldad, los planos de Deva, los infiernos, los grandes océanos y todas las montañas de Mahameru. El espacio los incluye a todos, tal cual lo hace el vacío de nuestra naturaleza. Decimos que la esencia de la mente es grandiosa porque abarca todas las cosas, ya que todas las cosas están en nuestra naturaleza. Lo que los ignorantes simplemente predican, los hombres sabios realmente lo ponen en práctica con sus mentes. Hay también una clase de persona tonta que se sienta quieta y trata de mantener su mente en blanco. Ellas se abstienen de pensar cualquier cosa y se llaman a sí mismos grandiosos. Debido a su punto de vista hereje,
difícilmente podemos hablarles. Deberían saber que la mente tiene una capacidad muy grande, dado que penetra el total Dharmadhatu. Cuando la usamos a su total capacidad, lo sabemos todo, todo en uno y uno en todo. Cuando nuestra mente trabaja sin corrupciones y está libre para ir y venir, entonces ese es el estado de prajna. Dado que el radio de acción de la mente es de gran alcance, no podemos practicar actos triviales como sentarnos quietos con la mente en blanco. No hablen del vacío todo el día sin practicarlo en la mente. El que así procede se asemeja a un rey, que realmente es un plebeyo. El prajna nunca podrá ser obtenido de esta forma, y aquellos que así se comportan no son mis discípulos. Instruida audiencia, ¿qué es el prajna? Prajna significa sabiduría. Si en todo tiempo y en todo lugar mantenemos nuestro pensamiento libre de deseos tontos y actuamos sabiamente en todas las ocasiones, entonces estaremos aplicando prajna. Una noción tonta es suficiente para cerrarlo, mientras que un pensamiento sabio lo traerá de regreso. Las personas ignorantes o engañadas no lo ven. Hablan acerca de esto con sus lenguas, pero en sus mentes permanecen ignorantes. Se la pasan diciendo que practican prajna y hablan incesantemente sobre la vacuidad, pero no conocen el vacío absoluto. El corazón de la sabiduría es prajna, que no tiene ni forma ni característica. Porque un hombre ordinario es Buda y la corrupción es la iluminación. Un pensamiento tonto que surja nos convierte en un hombre ordinario, mientras que un segundo pensamiento iluminado nos convierte en un Buda. Instruida audiencia, la mente debería ser enmarcada de tal forma que fuera independiente de los objetos externos o internos, con libertad para ir y venir, libre de apego y completamente iluminada sin la más mínima sombra. Sin la iluminación no habría diferencia entre un Buda y otros seres vivientes, en tanto que un destello de iluminación es suficiente para hacer de cualquier ser viviente el igual de un Buda. Aquellos que se iluminan a sí mismos no necesitan ayuda externa. Es erróneo insistir en la idea de que sin el consejo de un amigo piadoso e instruido no podemos lograr la liberación. ¿Por qué? Porque es por nuestra propia sabiduría innata que nos iluminamos, e incluso la ayuda e instrucciones externas de un amigo piadoso e instruido no sería de ningún valor si estuviéramos engañados por doctrinas falsas y puntos de vista erróneos. El conocer nuestra mente es obtener la liberación. El obtener la liberación es lograr el pensamiento liberado. ¿Qué es el pensamiento liberado? El pensamiento liberado es ver y conocer todas las cosas con una mente libre de apego. Cuando así la usamos, penetra en todas partes y no se aferra a nada. Cuando nuestra actividad mental funciona sin ningún impedimento, de manera que estamos en posición de conocer constantemente el verdadero estado de nuestra mente y su funcionamiento misterioso, se nos dice que hemos adquirido Kung Tak, méritos. Los méritos deben ser buscados en el interior de la esencia de la mente y no podrán ser adquiridos por obras de caridad, agasajando a los monjes, etc. Aunque el Dharma es uniforme, la mentalidad de los hombres varía, porque difieren unos de otros en su grado de iluminación o de ignorancia. Es que algunos entienden la ley más rápidamente que otros. Mientras que los hombres ignorantes recitan el nombre de Amitabha y rezan para nacer en la tierra pura, los iluminados purifican sus mentes, ya que, como Buda dijo, cuando la mente es pura, la tierra de Buda es simultáneamente pura. Instruida audiencia, aquellos que deseen entrenarse a sí mismos espiritualmente pueden hacerlo en el hogar. Para ellos es innecesario permanecer en el monasterio. Aquellos que se entrenan a sí mismos en el hogar
son semejantes a los que son de corazón compasivo, mientras que aquellos que permanecen en el monasterio pero descuidan su trabajo no difieren del que tiene el corazón malvado. Mientras que la mente sea pura, esta será la tierra pura del oeste de nuestra propia esencia de la mente. El argumento y la discusión son innecesarios para un discípulo iluminado. El argumento y la discusión implican un deseo de ganar, fortifica el egoísmo y nos une a la creencia en la idea de un yo, un ser viviente y una persona. No dejen que sus mentes se tuerzan practicando la rectitud de labios para afuera solamente. Deberemos practicar la rectitud sin apegarnos a nada. Las personas engañadas por la ilusión creen obstinadamente en cosas y formas, y por lo tanto son tercas en su propia forma de interpretar el samadhi del modo específico, definiéndolo como sentarse quieta y continuamente, sin dejar que surja idea alguna en su mente. Tal interpretación nos colocaría con los objetos inanimados, y es un obstáculo en el camino correcto. Algunos maestros de meditación instruyen a sus discípulos que observen su propia mente para tranquilizarla y así lograr que cese su actividad. De ahí en adelante, los discípulos abandonan todo esfuerzo de la mente. Las personas ignorantes se vuelven locas por tener mucha confianza en tales instrucciones. Tales casos no son raros, y es un gran error enseñar a otros a hacer esto. En el budismo ortodoxo, la distinción entre la escuela de la inmediatez y la gradual no existe realmente. La única diferencia reconocida es aquella que, por naturaleza, reconoce que algunos hombres son más ingeniosos, mientras que otros son lentos en entender. Aquellos que están iluminados comprenden la verdad inmediatamente, mientras aquellos que viven bajo la ilusión tienen que entrenarse gradualmente a sí mismos. Pero tal diferencia desaparece cuando conocemos nuestra propia mente y comprendemos o realizamos nuestra propia naturaleza. Por lo tanto, esos términos, gradual e inmediato, son más bien aparentes que reales. Instruida audiencia, ha sido la tradición de nuestra escuela escoger como nuestro objeto la no idea, como nuestro fundamento la no objetividad, y como nuestro principio fundamental el no apego. La no idea significa no dejarse llevar por ninguna idea en particular en el ejercicio de la facultad mental. La no objetividad significa no estar absorbidos por objetos al momento de estar en contacto con objetos. El no apego es la característica de nuestra esencia de mente. Todas las cosas, buenas o malas, bellas o feas, deben ser tratadas como vacías. Incluso en tiempo de disputas y peleas debemos tratar nuestros íntimos y nuestros enemigos por igual. En el ejercicio de nuestra facultad pensante, dejemos que el pasado muera. Si permitimos que nuestros pensamientos pasados, presentes y futuros se unan en series, nosotros mismos nos imponemos restricciones. Por otra parte, si nunca permitimos que nuestra mente se apegue a cosa alguna, ganaremos la emancipación. Por esta razón, tomamos el no apego como nuestro principio fundamental. El liberarnos de estar absorbidos en objetos externos es llamado la no objetividad. Cuando estemos en la posición de hacerlo, la naturaleza del Dharma será pura. Por esa razón, tomamos la no objetividad como nuestro fundamento. El mantener nuestra mente libre de corrupciones ante todas las circunstancias es llamado la no idea. Nuestra mente debe sostenerse apartada de las circunstancias y por ningún motivo debemos dejar que influyan la función de nuestra mente. Pero es un gran error el suprimir nuestra mente de todo pensamiento.